Saludos a todos y bienvenidos a Ocelot Strategy. Como veis, estrenamos una nueva serie en el canal, una serie sobre el Victoria 2 y una serie que pretende resolver esas peticiones que me indicaban o me preguntaban si podía hacer un tutorial. Vamos a hacer un let's play distinto, un let's play en el cual vamos a hacer mucho más hincapié en cada aspecto fundamental del juego y en el que vamos a hacer un constante énfasis en aquello que considero que es vital para poder disfrutar del juego. Para los que no conozcáis el juego, espero que os sea útil, y para los que por el contrario tengáis cierta experiencia, pues espero que también podamos descubrir alguna que otra cosilla juntos, puesto que yo también evidentemente tengo mis lagunas y mis fallos en este juego, y me gustaría pues recibir también críticas y correcciones que me ayudasen a mejorar. En cualquier caso, vamos a plantear una campaña, como digo, dinámica, y una campaña que voy a jugar con los Estados Confederados y que va a tener una duración más breve, evidentemente, porque empezamos en 1861 en vez de 1836. Y que bueno, pues como digo, voy a intentar en cada capítulo explicar uno de esos grandes aspectos, ya sea la economía, el ejército, la diplomacia, el comercio, la tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, vamos allá, vamos a empezar nuestra partida con los Estados Confederados y a ver qué tal sale, porque como veis empezamos en un estado de guerra, un estado de lucha contra los temibles Estados Unidos, aquí lo tenéis, y nosotros tenemos un tamaño menor y evidentemente tenemos las de perder. ¿Cómo vamos a enfocar esta guerra? Bueno, tenemos un gran problema. Estados Unidos es más grande, tiene una población mucho mayor que nosotros y su poder demográfico pues nos pone contra las cuerdas en un principio. No obstante, vamos a intentar que la balanza se incline hacia nuestro lado con astucia y utilizando sobre todo la geografía. Vamos a dejar que el enemigo entre en nuestro territorio, saber hacer contraofensivas y utilizar nuestros recursos de la manera mejor posible. Así pues, como vemos, tenemos aquí a los Apalaches, que es una cordillera bastante interesante a la hora de defender o atacar y que sin duda nos va a permitir pues prepararnos de alguna u otra manera en estos combates, y que vamos a tener que tener en cuenta en todo momento de esta guerra. También vamos a tener en cuenta otra cosa. Al tener un inferior número de tropas, vamos a tener que dividirnos y que él se desgaste en nuestro territorio. ¿Cómo hacer esto? Pues bueno, con pequeños cuerpos de ejército, reservas, en fin, lo vamos a ir viendo poco a poco. En este primer episodio no quisiera avanzar mucho, quisiera simplemente dar unos primeros pasos para ver un poquitín cómo vamos a desarrollar el juego, ya que el Victoria 2 es un juego pues que como veis nos introduce de lleno en la época de la revolución industrial, de las grandes revoluciones liberales, de los nacionalismos, de la construcción del ferrocarril. Es una época muy interesante y que tenemos pues muchos aspectos que abordar poco a poco. Y bueno, quisiera que en este primer episodio, a modo de introducción, pues viésemos un poco por encima todo. En primer lugar, aquí tenemos la producción. La producción ahora, como veis, no podemos tocar nada, es por el sistema de gobierno que tenemos, así que lo vamos a dejar tal y como está, las fábricas y todos nuestros obreros, nuestros trabajadores, oficinistas, etcétera, lo dejamos así. El presupuesto, más de lo mismo, lo dejamos así. Y la tecnología, vamos a investigar en primer lugar en cultura. Veis que tenemos varias pestañas: ejército, armada, comercio, cultura, industria. Como en ejército está todo investigado y estamos en guerra, nos interesaría investigar algo más de ejército, pero no podemos. Vamos a ir a cultura, que me diréis que tiene que ver la cultura con el ejército. Bueno, pues tiene que ver. En este caso vamos a investigar de la rama de psicología asociacionismo, que nos da un refuerzo de más 5% y una experiencia de regimiento de más 5 también. Iniciamos la investigación y en esta barra se van acumulando los puntos de investigación hasta que finalmente lo desbloqueemos. Después tenemos aquí la pestaña de política, que vamos a ir sobre ella un poquitín más adelante. Veis que tenemos reformas, movimientos, decisiones y liberar naciones. Vamos a ir a decisiones y aquí tenemos la decisión de el rey del algodón, que dice así: si llegaran a hacernos la guerra sin disparar un solo tiro, sin desenvainar una espada, doblegaremos al mundo entero. ¿Qué pasaría si no se produjera algodón durante 3 años? Inglaterra caería de cabeza y arrastraría el mundo entero consigo para salvar el sur. James Henry Hammond. Al aprobar la política del rey algodón y boicotear las ventas de algodón
a las potencias europeas les daremos una razón para intervenir de nuestro lado en el actual conflicto entre los estados. Bueno, esto ocurrió, en realidad se intentó un poco acumular las reservas de algodón y no le salió bien a los Estados Confederados en la historia real, sino que, bueno, al final pasó muy desapercibido todo esto y la política exterior de los Estados Confederados fue un auténtico desastre. No fraguó relaciones con ninguna de las potencias europeas y nosotros queremos aprovechar esta baza. ¿Qué queremos hacer al aprobar esta reforma, esta decisión, mejor dicho? Pues queremos hacer que el resto de países tengan un casus belli contra los Estados Unidos y le declaren la guerra, lo cual le abrirá un segundo frente que nos será mucho más fácil entonces de conseguir nuestro objetivo, que es mantener el status quo, es decir, asegurar nuestra independencia. ¿Qué necesitamos? Pues primero mucha suerte, que haya otra potencia de la IA que le dé por declarar la guerra a Estados Unidos y no sabemos si va a pasar. No tenemos esa constancia, ya lo veremos durante la partida. Lo que sí sabemos es que necesitamos que la Reserva Nacional de Algodón sea de al menos 500. Así que vamos directamente a la pestaña de comercio, apretamos siempre en vuestras partidas hacer esto, reserva. Aquí veis esta casillita, le dais a permitir que las poblaciones o fábricas compren de las reservas nacionales, importantísimo, y vamos a algodón. Como veis aquí lo tenemos, donde lo producimos 129 al día, las fábricas de telas, artesanos, etcétera, y vamos a dar a la pestaña de automatizar, lo quitamos y buscamos que la reserva máxima sea de 500. Aquí, a ver que no me pase. 500. Bien, confirmar trato, de modo que ahora comprará esto y tendremos esa reserva hecha. En segundo lugar, antes de quitar la pausa, vamos a ver la población. Veis que aquí nos sale la población de varones que tenemos, que es 2,09 millones de varones, estando en estos estados, como vemos aquí, Georgia, Tennessee, Carolina del Norte, Alabama, Virginia, etcétera, pues sus distintas poblaciones y cómo estos grupos de población se dividen. Si son pues aristócratas, oficinistas, capitalistas, clérigos, campesinos, obreros, etcétera. ¿Qué nos interesa al estar en guerra? Pues que sean soldados, que la población pues sea más proclive a unirse al ejército, etcétera, y podemos aumentar el tamaño de nuestro ejército en consecuencia. Le damos al foco nacional, como veis aquí, y cambiamos el foco nacional de Tennessee y Georgia a soldados. Y aquí nos sale que está completo el foco nacional. Así pues, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, yo por si acaso voy a aumentar las relaciones con Reino Unido. A ver qué tal nos sale, que seguro no sirva para nada. Y como veis, aquí tenemos a México, que también nos vendría bien llevarnos bien con ellos. Lo vamos a dejar ahí por el momento. Aquí tenemos la ventana donde nos salen nuestros líderes militares, el famoso Robert E. Lee, ese grandísimo genio militar, no tan gran estratega como gran táctico, que era capaz de dar la vuelta a una batalla en cuestión de segundos, con tan pocos recursos, hizo que la guerra se alargase casi 5 años y que las bajas sufridas por los norteños fuesen terribles. Robert E. Lee, pues aquí lo tenemos, con sus rasgos: ataque, defensa, moral, organización, velocidad, etcétera. Vamos a hacer clic en creación automática de líderes y asignación automática de líderes, que como veis estaban activadas. Ahora, haciendo clic, hemos desactivado y vamos a organizar un poquitín nuestras tropas. Como veis aquí tenemos un total de 30.000 hombres, 12.000, 18.000, 9.000. Bien, vamos a quitar a Robert E. Lee del ejército del norte de Virginia, pone aquí, sí. Y vamos a llevarlo a este ejército para que pues haya menos posibilidades de que entre en combate y muera en combate ahora mismo. Bueno, aquí me he equivocado yo. Tendría que quitarlo de aquí, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Audaz. Pues yo creo que no me deja. No me deja cambiar de líder tan fácil como me pensaba. Así que bueno,
Vamos a moverle hacia esta provincia de aquí y evitar que nos alcancen estos 48.000 hombres, porque lo que nos conviene ahora es reagrupar nuestras tropas, que como veis tienen la organización a la mitad. La organización es esta barrita que veis aquí, verde y roja. Tiene que estar verde entera, 100%, para que nuestras tropas sean efectivas y combatan mejor. Vamos a establecer un punto de encuentro o de reunión, como pone aquí, en Vicksburg y otro en Charlotte. Y vamos a pasar a movilizar nuestras fuerzas armadas. Como veis aquí, nos dice que hemos empezado a movilizar nuestras fuerzas armadas y pronto seremos capaces de desplegar un poderoso ejército. Bien, pues todos los peones, obreros, etcétera, de nuestro país son llamados a filas y tienen que formar parte de nuestros ejércitos. Como vemos, está centrado 100% el Estado en esta guerra, que es una guerra de supervivencia. Si no conseguimos ahora mismo el éxito de esta guerra, perderemos la partida, puesto que los Estados Unidos lo que desea es anexionarse o recuperar lo que considera legítimo, que son estos estados confederados. Bien, vamos a seguir con ello. Como veis, nos retiramos hacia Fredericksburg, mientras que estas tropas intentan llegar y llegan efectivamente a entablar combate con nosotros. No voy a luchar, voy a intentar huir, a ver si lo consigo, porque nos conviene extremadamente evitar el combate, aunque podamos perder un poquitín nuestras tropas, pero bueno, yo creo que a ver si nos permite ya definitivamente retirarnos. Y bueno, aquí como veis vamos reagrupando nuestros ejércitos. Aquí ya tenemos 30.000 hombres, los desplazamos a otra provincia. Bueno, y aquí no sé por qué no me deja retirarme de una vez. Casi que podría enviar el resto de mis tropas. Os preguntaréis muchos que por qué no lo hago. Bueno, la razón es simple, porque él tiene más y seguramente se forme aquí una macro batalla. Bueno, como veis hemos perdido la primera batalla, al contrario que como pasó en la historia real. Y como sabéis, en la batalla de Bull Run ganaron los confederados. Fue la primera victoria, la que animó a su vez a muchos otros estados a unirse a la causa confederada. Así que vamos a dejar a nuestro querido Robert E. Lee recuperarse, mientras que por otro lado ya vemos los avances de las tropas de la Unión, que ya empiezan a asolar nuestros territorios. De momento no nos vamos a preocupar, vamos a asignar un líder a estos ejércitos de nuestro flanco o nuestra zona más occidental, perdón, y vamos a buscar ahora reforzar este ejército, esencialmente el de Robert E. Lee, y crear más soldados. Vamos a movilizar más hombres, vamos a intentar conseguir, aquí he dado sin querer al 44 de infantería, que como veis me crearía 44 unidades automáticamente de infantería, pero vamos a hacer en primer lugar 10 y voy a crear 3 de caballería en Memphis. Bien, ahora es cuestión de esperar a que bueno, la IA maneje bien sus finanzas y me cree las tropas donde yo quiero. Aquí me he equivocado porque las he creado en Memphis y como veis Memphis está ocupada. Así pues voy a crearlas más en provincias del sur, por ejemplo, que tardarán más en llegar los enemigos. Aquí más de lo mismo. Y al tardar más pues tendremos ese valioso tiempo que nos vendrá muy bien para conseguir nuestro objetivo, que es ganar un poquitín de tiempo y reforzar nuestros ejércitos con nuevos soldados. Aquí me parece, sí, efectivamente hay un mapa de reclutamiento que nos dice dónde podemos crear tropas. Vamos a ir aquí, aquí y aquí. Esas flechas que veis verdes es donde irían, cuál sería su punto de reunión. Y aquí por último otra de caballería. No estoy exagerando a la hora de crear tropas, vamos a necesitar bastantes. Aquí tiene 15.000 hombres, vamos a iniciar una ofensiva dentro de nada. Y vamos a esperar a que se recupere Robert E. Lee.
Bueno, antes de seguir con esta guerra que como veis ya empieza a tomar un valor, ya tenemos planteada una estrategia. Voy a dejar el vídeo aquí porque, bueno, como entenderéis, quiero hacer una serie larga y en la que pueda hablar de cada cosa con su tiempo. Y meterme en una guerra ahora, pues alargaría muchísimo el vídeo y prefiero hacerlo pues de una sesión en la siguiente o de 2 sesiones. Por lo tanto, en el siguiente capítulo ya vamos a abarcar todos los conceptos de la guerra. Hemos visto, como digo, muy por encima estas ventanas de producción, presupuesto, tecnología, etcétera, y hemos visto muy por encima cómo organizar una guerra, cuáles son las estrategias y en este caso cuál es mi estrategia y cómo quiero lucharla. Cualquier duda, cualquier comentario, ya sabéis dónde dejarlo, serán siempre bien recibidos y espero que os haya gustado esta serie, que estéis entusiasmados con ella y que la disfrutéis y la sigáis atentamente. Pues ya sabéis que, bueno, pues como digo siempre, me hace mucha ilusión ver que gustan estos vídeos, que las seguís y que os parecen interesantes. En cualquier caso, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Saludos a todos y bienvenidos a Ocelot Strategy. Como veis, estrenamos una nueva serie en el canal, una serie sobre el Victoria 2 y una serie que pretende resolver esas peticiones que me indicaban o me preguntaban si podía hacer un tutorial. Vamos a hacer un let's play distinto, un let's play en el cual vamos a hacer mucho más hincapié en cada aspecto fundamental del juego y en el que vamos a hacer un constante énfasis en aquello que considero que es vital para poder disfrutar del juego. Para los que no conozcáis el juego, espero que os sea útil, y para los que por el contrario tengáis cierta experiencia, pues espero que también podamos descubrir alguna que otra cosilla juntos, puesto que yo también evidentemente tengo mis lagunas y mis fallos en este juego y me gustaría pues recibir también críticas y correcciones que me ayudasen a mejorar. En cualquier caso, vamos a plantear una campaña, como digo, dinámica, y una campaña que voy a jugar con los Estados Confederados y que va a tener una duración más breve, evidentemente, porque empezamos en 1861 en vez de 1836. Y que, bueno, pues como digo, voy a intentar en cada capítulo explicar uno de esos grandes aspectos, ya sea la economía, el ejército, la diplomacia, el comercio, la tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, vamos allá, vamos a empezar nuestra partida con los Estados Confederados y a ver qué tal sale, porque como veis empezamos en un estado de guerra, un estado de lucha contra los temibles Estados Unidos, aquí lo tenéis. Y nosotros tenemos un tamaño menor y evidentemente tenemos las de perder. ¿Cómo vamos a enfocar esta guerra? Bueno, tenemos un gran problema. Estados Unidos es más grande, tiene una población mucho mayor que nosotros y su poder demográfico pues nos pone contra las cuerdas en un principio. No obstante, vamos a intentar que la balanza se incline hacia nuestro lado con astucia y utilizando sobre todo la geografía. Vamos a dejar que el enemigo entre en nuestro territorio, saber hacer contraofensivas y utilizar nuestros recursos de la manera mejor posible. Así pues, como vemos, tenemos aquí a los Apalaches, que es una cordillera bastante interesante a la hora de defender o atacar y que sin duda nos va a permitir pues prepararnos de alguna u otra manera en estos combates y que vamos a tener que tener en cuenta en todo momento de esta guerra. También vamos a tener en cuenta otra cosa. Al tener un inferior número de tropas, vamos a tener que dividirnos. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, yo por si acaso voy a aumentar las relaciones con Reino Unido. A ver qué tal nos sale, que seguro no sirva para nada. Y como veis, aquí tenemos a México, que también nos vendría bien llevarnos bien con ellos. Lo vamos a dejar ahí por el momento. Aquí tenemos la ventana donde nos salen nuestros líderes militares, el famoso Robert E. Lee, ese grandísimo genio militar, no tan gran estratega como gran táctico, que era capaz de dar la vuelta a una batalla en cuestión de segundos, con tan pocos recursos, hizo que la guerra se alargase casi 5 años y que las bajas sufridas por los norteños fuesen terribles. Robert E. Lee, pues aquí lo tenemos, con sus rasgos: ataque, defensa, moral, organización, velocidad, etcétera. Vamos a hacer clic en creación automática de líderes y asignación automática de líderes, que como veis estaban activadas. Ahora, haciendo clic, hemos desactivado y vamos a organizar un poquitín nuestras tropas. Como veis, aquí tenemos
un total de 30.000 hombres, 12.000, 18.000, 9.000. Bien, vamos a quitar a Robert E. Lee del ejército del norte de Virginia, pone aquí, sí. Y vamos a llevarlo a este ejército para que pues haya menos posibilidades de que entre en combate y muera en combate ahora mismo. Bueno, aquí me he equivocado yo. Tendría que quitarlo de aquí, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Audaz. Pues yo creo que no me deja... No me deja cambiar de líder tan fácil como me pensaba. Así que bueno, vamos a moverle hacia esta provincia de aquí y evitar que nos alcancen estos 48.000 hombres, porque lo que nos conviene ahora es reagrupar nuestras tropas, que como veis tienen la organización a la mitad. La organización es esta barrita que veis aquí, verde y roja. Tiene que estar verde entera, 100%, para que nuestras tropas sean efectivas y combatan mejor. Vamos a establecer un punto de encuentro o de reunión, como pone aquí, en Vicksburg y otro en Charlotte. Y vamos a pasar a movilizar nuestras fuerzas armadas. Como veis aquí, nos dice que hemos empezado a movilizar nuestras fuerzas armadas y pronto seremos capaces de desplegar un poderoso ejército. Bien, pues todos los peones, obreros, etcétera, de nuestro país son llamados a filas y tienen que formar parte de nuestros ejércitos. Como vemos, está centrado 100% el Estado en esta guerra, que es una guerra de supervivencia. Si no conseguimos ahora mismo el éxito de esta guerra, perderemos la partida, puesto que los Estados Unidos lo que desea es anexionarse o recuperar lo que considera legítimo, que son estos Estados confederados. Bien, vamos a seguir con ello. Como veis, nos retiramos hacia Fredericksburg, mientras que estas tropas intentan llegar y llegan efectivamente a entablar combate con nosotros. No voy a luchar, voy a intentar huir, a ver si lo consigo, porque nos conviene extremadamente evitar el combate, aunque podamos perder un poquitín nuestras tropas, pero bueno, yo creo que a ver si nos permite ya definitivamente retirarnos. Y bueno, aquí como veis vamos reagrupando nuestros ejércitos. Aquí ya tenemos 30.000 hombres, los desplazamos a otra provincia. Bueno, y aquí no sé por qué no me deja retirarme de una vez. Casi que podría enviar el resto de mis tropas. Os preguntaréis muchos que por qué no lo hago. Bueno, la razón es simple, porque él tiene más y seguramente se forme aquí una macro batalla. Bueno, como veis hemos perdido la primera batalla, al contrario que como pasó en la historia real. Y como sabéis, en la batalla de Bull Run ganaron los confederados. Fue la primera victoria, la que animó a su vez a muchos otros estados a unirse a la causa confederada. Así que vamos a dejar a nuestro querido Robert E. Lee recuperarse, mientras que por otro lado ya vemos los avances de las tropas de la Unión, que ya empiezan a asolar nuestros territorios. De momento no nos vamos a preocupar, vamos a asignar un líder a estos ejércitos de nuestro flanco o nuestra zona más occidental, perdón, y vamos a buscar ahora reforzar este ejército, esencialmente el de Robert E. Lee, y crear más soldados. Vamos a movilizar más hombres, vamos a intentar conseguir... Al final pasó muy desapercibido todo esto. Y la política exterior de los Estados Confederados fue un auténtico desastre. No fraguó relaciones con ninguna de las potencias europeas y nosotros queremos aprovechar esta baza. ¿Qué queremos hacer al aprobar esta reforma, esta decisión, mejor dicho? Pues queremos hacer que el resto de países tengan un casus belli contra los Estados Unidos y le declaren la guerra, lo cual le abrirá un segundo frente que nos será mucho más fácil entonces de conseguir nuestro objetivo, que es mantener el status quo, es decir, asegurar nuestra independencia. ¿Qué necesitamos? Pues primero mucha suerte, que haya otra potencia de la IA que le dé por declarar la guerra a Estados Unidos,
y no sabemos si va a pasar. No tenemos esa constancia, ya lo veremos durante la partida. Lo que sí sabemos es que necesitamos que la Reserva Nacional de Algodón sea de al menos 500. Así que vamos directamente a la pestaña de comercio, apretamos siempre en vuestras partidas hacer esto, reserva. Aquí veis esta casillita, le dais a permitir que las poblaciones o fábricas compren de las reservas nacionales, importantísimo, y vamos a algodón. Como veis aquí lo tenemos, donde lo producimos 129 al día, las fábricas de telas, artesanos, etcétera. Y vamos a dar a la pestaña de automatizar, lo quitamos y buscamos que la reserva máxima sea de 500. Aquí, a ver que no me pase, 500. Bien, confirmar trato, de modo que ahora comprará esto y tendremos esa reserva hecha. En segundo lugar, antes de quitar la pausa, vamos a ver la población. Veis que aquí nos sale la población de varones que tenemos, que es 2,09 millones de varones, estando en estos estados, como vemos aquí, Georgia, Tennessee, Carolina del Norte, Alabama, Virginia, etcétera, pues sus distintas poblaciones y cómo estos grupos de población se dividen. Si son pues aristócratas, oficinistas, capitalistas, clérigos, campesinos, obreros, etcétera. ¿Qué nos interesa al estar en guerra? Pues que sean soldados, que la población pues sea más proclive a unirse al ejército, etcétera, y podamos aumentar el tamaño de nuestro ejército en consecuencia. Le damos al foco nacional, como veis aquí, y cambiamos el foco nacional de Tennessee y Georgia a soldados. Y aquí nos sale que está completo el foco nacional. Así pues, y que él se desgaste en nuestro territorio. ¿Cómo hacer esto? Pues bueno, con pequeños cuerpos de ejército, reservas, en fin, lo vamos a ir viendo poco a poco. En este primer episodio no quisiera avanzar mucho, quisiera simplemente dar unos primeros pasos para ver un poquitín cómo vamos a desarrollar el juego, ya que el Victoria 2 es un juego pues que como veis nos introduce de lleno en la época de la revolución industrial, de las grandes revoluciones liberales, de los nacionalismos, de la construcción del ferrocarril. Es una época muy interesante y que tenemos pues muchos aspectos que abordar poco a poco. Y bueno, quisiera que en este primer episodio, a modo de introducción, pues viésemos un poco por encima todo. En primer lugar, aquí tenemos la producción. La producción ahora, como veis, no podemos tocar nada, es por el sistema de gobierno que tenemos, así que lo vamos a dejar tal y como está, las fábricas y todos nuestros obreros, nuestros trabajadores, oficinistas, etcétera, lo dejamos así. El presupuesto, más de lo mismo, lo dejamos así. Y la tecnología, vamos a investigar en primer lugar en cultura. Veis que tenemos varias pestañas: ejército, armada, comercio, cultura, industria. Como en ejército está todo investigado y estamos en guerra, nos interesaría investigar algo más de ejército, pero no podemos. Vamos a ir a cultura, que me diréis que tiene que ver la cultura con el ejército. Bueno, pues tiene que ver. En este caso vamos a investigar de la rama de psicología asociacionismo, que nos da un refuerzo de más 5% y una experiencia de regimiento de más 5 también. Iniciamos la investigación y en esta barra se van acumulando los puntos de investigación hasta que finalmente lo desbloqueemos. Después tenemos aquí la pestaña de política, que vamos a ir sobre ella un poquitín más adelante. Veis que tenemos reformas, movimientos, decisiones y liberar naciones. Vamos a ir a decisiones y aquí tenemos la decisión del rey del algodón, que dice así: si llegaran a hacernos la guerra sin disparar un solo tiro, sin desenvainar una espada, doblegaremos al mundo entero. ¿Qué pasaría si no se produjera algodón durante 3 años? Inglaterra caería de cabeza y arrastraría el mundo entero consigo para salvar el sur. James Henry Hammond. Al aprobar la política del rey algodón y boicotear las ventas de algodón a las potencias europeas, les daremos una razón para intervenir de nuestro lado en el actual conflicto entre los estados. Bueno, esto ocurrió, en realidad se intentó un poco acumular las reservas de algodón y no le salió bien a los Estados Confederados en la historia real, sino que, bueno,